Vamos a Ecuador a analizar este tema con César Ricaurte. Él es director de Fundamedios, una organización que ha estado muy metida en el tema del periodismo, promueve, por supuesto, la libertad de expresión y vela por los derechos de los colegas. Doctor Ricaurte, bienvenido a esta emisión de noticias. Buenas tardes, un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. Es un gusto tenerlo con nosotros y lamentablemente tenemos que contactarlo por lo que sucedió con nuestros colegas. Arranco haciéndole una pregunta. ¿Estos colegas estaban de algún modo relacionados con la investigación del caso Encuentro? No, en realidad se tratan de periodistas de muy alta visibilidad, de muy alto perfil, son periodistas, anchors de noticias, de las principales cadenas de televisión del país, periodistas muy reconocidos, pero no exactamente estaban vinculados a las investigaciones del caso Encuentro. Más bien habría que ver, y la policía lo está investigando así, como una acción del crimen, o podría ser del crimen organizado, aunque nosotros también como Fundamedios hemos pedido que no se cierren las investigaciones alrededor de una posible motivación política. Recordemos que el Ecuador vive un contexto complejo, no solamente en el tema de seguridad, sino incluso en el tema de que grupos políticos están intentando el enjuiciamiento al presidente Guillermo Lasso. A otros grupos han pedido la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Es decir, hay un cierto clima de inestabilidad, de incertidumbre política, y podría ser que grupos políticos determinados traten de generar situaciones o mensajes de violencia, de caos institucional, de caos social, ¿no es cierto? Y Sí. justamente el elegir a periodistas de alta visibilidad, a medios de comunicación muy reconocidos, podría ser parte de ese escenario, de ese mensaje que se intenta dar no solamente a los periodistas que han sufrido los atentados, sino a todo un país, ¿no? Claro que sí. Y es que, Amar, señor Ricaurte, me pasa una cosa con la situación del Ecuador y es como si usted metiera en una licuadora todos los peores factores para que, digamos, se hiciera una fusión de cosas turbias que en este momento acechan al Ecuador. Es una pena porque también me recuerda a la situación que vivimos aquí en los 90 con el tema de los carteles de la droga y la situación política en Colombia. ¿Qué están diciendo por parte de Fundamedios? ¿Cuáles son las recomendaciones para los periodistas? Claramente nosotros vivimos de esto y lo que pretenden es intimidarnos y hacer que nos silenciemos, pero ¿ustedes qué recomiendan a los periodistas? Por supuesto, lo peor que sería en este escenario es que el periodismo se silencie, deje de hablar de ciertos hechos, deje de poner en evidencia justamente lo que usted señala, esos vínculos que puede existir entre estos carteles de la droga que han desembarcado en el Ecuador, carteles mexicanos en su mayoría, pero también recordemos que hay presencia de carteles albaneses que están controlando el comercio de la droga hacia Europa, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Es decir, hay realmente como bien señala usted, es como una licuadora, ¿no? Y aparte de eso, hay grupos políticos que están jugando a la desestabilización institucional, que están buscando la forma de romper procesos democráticos, ¿no es cierto? Y frente a eso el periodismo no puede ser pasivo, no puede silenciarse, evidentemente. Lo que nosotros hemos recomendado es que hay que tomar todas las precauciones. Es evidente que el periodismo ecuatoriano tiene que asumir que no está ya en una situación, en un clima favorable, sino que trabaja en un clima hostil, con amenazas de diversos sectores y que es necesario tomar medidas de protección y de autoprotección. Eso es urgente. Y por otro lado, por supuesto que exigimos a las autoridades, al Estado, al gobierno que se ponga en funcionamiento de forma inmediata el mecanismo de protección a periodistas que ya estaba previsto en las últimas reformas a la ley de comunicación que se hicieron estas reformas son del año pasado, de finales del año pasado, y es necesario ya implementar ese mecanismo de protección a periodistas.
¿Qué tenían en común estos afectados? Más allá de, bueno, de ser periodistas muy reconocidos de cadenas importantes del Ecuador, ¿trataban un mismo tema o se metían en temas de investigaciones? ¿Cuál era el factor que tenían ellos en común, estos 5 que fueron, entre comillas, los elegidos para recibir estos sobres bomba? En realidad son periodistas que realizan entrevistas de corte político, que están al tanto informando, opinando sobre la coyuntura política nacional y por supuesto, como mencionaba, esa coyuntura política en el Ecuador en este momento está muy revuelta por estos intentos de sacar del poder al presidente Guillermo Lasso, sea por juicio político, Sí, sí. sea pidiendo la renuncia del presidente, como lo han pedido algunos sectores, comenzando por el ex presidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Incluso el expresidente Correa ha señalado que el rato que salga Lasso del poder, irían por una asamblea constituyente que tome todos los poderes del Estado de nuevo, que de nuevo pase al poder de su partido político, ¿no es cierto? Entonces, es de esa un poco la coyuntura política que no podemos tampoco olvidar el momento de analizar estos atentados. ¿En qué momento se producen? Yo creo que es tan importante como el mismo atentado, el mismo hecho del atentado, ¿no es cierto? Que además son concertados, salen de un mismo lugar, son la misma modalidad, tienen el mensaje que aparece en el mismo sobre de los pendrives, tiene un tinte más Sí, político, no sí, tanto de menciona crimen Correa, organizado. eso le iba a preguntar. Uh -huh, Ahí menciona uh -huh. directamente al expresidente Rafael Correa en ese mensaje que traen los pendrives. ¿Y cómo entra la figura de Correa a jugar específicamente en este caso? Yo diría que en el contexto, ¿no es cierto? No podemos decir que evidentemente que el expresidente Correa está vinculado No, a no, no, estos para nada, sino atentados, la figura ¿sí? al ser Pero mencionada en el tema sí. de los pendrives. Sí, correcto. O sea, en el contexto está muy marcado por la agenda que está imponiendo su agrupación política, su partido político y él mismo, ¿no es cierto? Que es una agenda que básicamente lo que quiere es la salida del poder del presidente Guillermo Lasso a como de lugar, y utilizando todas las herramientas posibles para que eso suceda. Y como digo, en ese hoja de ruta que ha planteado el expresidente Correa, está el llamado a una asamblea constituyente antes de las elecciones del 2025, y que sea, y él mismo lo ha dicho claramente, una asamblea constituyente que les dé de nuevo el control sobre la justicia, sobre Contraloría, sobre exactamente todos los poderes del Estado. Bueno, César Ricaurte, director de Fundamedios, en directo desde el Ecuador, mencionando lo que sucedía con nuestros colegas. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo y haber estado aquí con nosotros en DNews. Con todo gusto, un enorme saludo. Hasta luego.